Amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva temporada, ya la segunda temporada del programa Páginas de Nuestra Historia, en relación a temáticas de historia, geografía, antropología, arqueología del territorio magallánico que vemos a través de una serie de programas en el año. El año recién pasado tuvimos la primera temporada, una serie de temáticas de historia y de geografía que vimos con una serie de expertos y que fueron muy bien recepcionados por la comunidad. En esta segunda temporada vamos a tener el mismo formato. Este programa surge a través de una buena unión entre la Universidad de Magallanes, a través de UMAC Televisión, el Instituto de la Patagonia y el Museo Regional, que en realidad somos instituciones que buscan lo mismo, tenemos básicamente el mismo fin, que es la educación por sobre todas las cosas, la investigación. Y también con el Instituto de la Patagonia, siendo una entidad que, como nosotros, surgimos más o menos de manera muy similar, en el año 69, básicamente por las mismas personas que creían necesario un centro de investigación tan potente como el Instituto de la Patagonia, y también se surge y se crea el Museo de la Patagonia en ese tiempo, en el 1969, que trasladándose al Palacio Brown en el año 83, genera este nuevo museo, que es el Museo Regional de Magallanes, pero que tiene su base en el antiguo Museo de la Patagonia, así que con el Instituto de la Patagonia tenemos lazos muy cercanos desde el origen. Y para nosotros el día de hoy es muy grato contar con la presencia de dos investigadores de renombre nacional, por supuesto, internacional, y bueno, muy reconocidos en el territorio magallánico, la verdad, por su conocimiento y también por otro elemento, que también fueron invitados por eso, por sus ansias de que su conocimiento no quede exclusivamente en texto o para su propio autocrecimiento, sino que se explaye a la comunidad toda. Así que esa es la idea también del programa. Y tenemos a la primera invitada, una persona muy cercana y muy querida acá por la casa, directora del Instituto de la Patagonia, doctora en arqueología y bueno, que en estos últimos años ha dirigido una institución tan noble, tan importante para la magallanidad y de tan buena manera, la verdad, junto con felicitarla, agradecerle su presencia, doctora Morillo. Muchas gracias, Wilson. Sí. Y también nos acompaña, también doctor en arqueología, y que la presentación de ambos se tardaría mucho si empezamos a describir cada uno de sus textos, papers, investigaciones que han realizado en Patagonia. Un arqueólogo de excelencia, también conocido de la casa, de las instituciones en general, don Mauricio Mazones. Bienvenido, don Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que la gente en sus casas, este es un programa que por sobre todas las cosas busca que la gente conozca más a través de un formato diferente, que no es el papel, no son los libros, sino que es la televisión. Y la universidad también pensando de que es un medio de también de entregar cultura y conocimiento, lo cual agradecemos mucho. Mi primera pregunta a Flavia es básicamente cómo llega a desarrollar su trabajo en la arqueología, en particular en la Tierra del Fuego, dentro de la gran variedad en que se puede desarrollar un arqueólogo, su gran conocimiento sobre Tierra del Fuego. Bueno, acá tenemos a la persona que estuvo detrás de mi llegada a Tierra del Fuego, que es Mauricio Mazones, justamente, que ahí por el año 1996 ¿Ya? me invitó a ser alumna tesista de un proyecto de investigación que él tenía, uno de los múltiples que tuvo en Tierra del Fuego. Y yo me vine encantada en ese momento, y después de ese año ya no dejé de venir, y después a los 3 años ya estaba viviendo establecida en Punta Arenas, sí, y siempre con el plan de quedarme y volviendo todos los años a Tierra del Fuego por una u otra razón. Y don Mauricio, usted también, tengo entendido que desde tiempo de la universidad, recién saliendo de la universidad, sus primeros rumbos también se vieron hacia el sur, hacia la Tierra del Fuego. ¿Tiene una cercanía en particular con ese territorio? Sí, tremenda. Porque yo llegué en octubre de 1978, recién titulado al Instituto de la Patagonia, y mis primeros trabajos fueron en Punta Dúngenes, después en Paliaique, en la costa nororiental del Estrecho de Magallanes. Pero yo había arrendado una casa con mi familia, ¿no es cierto?
y en el barrio Prat. Y desde el segundo piso del barrio, de la casa del barrio Prat, yo veía la Sierra Boquerón al atardecer y es algo que me cautivó, aparte de todo lo que fui leyendo, y sentí una motivación que no podría describir. Y para mí era una obligación, era un deber cruzar a Tierra del Fuego. Así que a partir del año 81, gracias a don Mateo Martinich, que fue mi jefe, ¿no es cierto?, y que entendió mi interés por Tierra del Fuego, quise empezar a hacer proyectos ahí. Y el primer proyecto lo hicimos gracias también al apoyo de la Municipalidad de Porvenir. Así que a partir del año 81, yo diría que el 90% de las cosas que hice en Tierra del Fuego fue, que hice en la región a nivel de investigación arqueológica, fue en Tierra del Fuego. Y bueno, de ahí, seguí por muchos años y sigo todavía trabajando en Tierra del Fuego. Al principio, evidentemente, dirigía proyectos y ahora vengo invitado cuando Flavia dirige un proyecto y yo voy de co-investigador de ella. Sí. Quiero decir también que ha sido una labor muy grata por años, ¿no? Para mí una satisfacción tremenda, digamos, que Flavia haya hecho la tesis en el marco de un proyecto que dirigimos en esos años, 96, 97, y después, digamos, ver todo el desarrollo profesional que ella ha tenido hasta llegar a ser directora del Instituto de la Patagonia. Así que yo me siento orgullosísimo. Gracias, pero el mérito es de ella. Bueno, sí, indudablemente. Doctora Morelo, o Flavia, perdón. Sí. Para la gente que está en su casa, los colegios que ven estos programas y que tienen un conocimiento muy general sobre Tierra del Fuego, ¿nos puede contar un poco sobre ese poblamiento inicial? Me imagino que una Tierra del Fuego un poco distinta a la que conocemos hoy en día, ¿no? Claro, lo interesante es que Tierra del Fuego, la isla grande ¿Ya? de Tierra del Fuego, está unida a la parte continental Es algo que en cuesta el periodo entender. en que, claro, entró fauna, entraron los seres humanos y tal vez se pueden haber devuelto también. O sea, nunca lo que es la movilidad humana es en un solo sentido, ¿no? Y eso yo creo que es uno de los aspectos más interesantes. Y por muchos años las investigaciones del poblamiento temprano tomaron ese aspecto de la isla de Tierra del Fuego, que por un lado estaba unida al continente y después de aproximadamente 8.500, 9.000 años atrás, se abre el estrecho de Magallanes, digamos, se instaura como un ambiente marino y se queda aislada la isla. Y siempre se habló de esta idea de qué pasó con la población humana que pasó a Tierra del Fuego y que estaba poblando, por ejemplo, en Tres Arroyos, en la cueva de Tres Arroyos, que Mauricio después podrá contarles en detalle los hallazgos de ese sitio arqueológico. Pero qué pasó con esta población después, porque varios miles de años transcurrieron hasta que llegamos a, por ejemplo, lo que es la colonización chilena a finales del siglo XIX, es bastante tiempo. Bastante tiempo. Oye, muy interesante, muy interesante, claro, porque en realidad el común de la gente piensa que la isla de Tierra del Fuego está desde siempre así, y en realidad dentro del proceso global es un estrecho bastante joven, no tiene muchos años. Don Mauricio, igual sobre la singularidad del poblamiento de Tierra del Fuego, ¿qué ha podido trabajar sobre esa temática? Los establecimientos iniciales fueron evolucionando hasta lo que conocemos hoy día como pueblo originario, ¿verdad? ¿O es una gran duda sobre la evolución de los pueblos mismos? Claro. Bueno, sí. Por supuesto que hay una serie de dudas, de temas pendientes ahí por aclarar, porque lo que podemos decir después de estudiar a los primeros poblamientos de Tierra del Fuego, ¿no es cierto?, en Tres Arroyos, y su relación con alguna fauna extinta, fauna actualmente extinta, y también con fauna moderna. Estamos hablando de 10.500 años atrás, por fechado radiocarbónico,
que calibrados dan fechas de casi 13.000 años, 12.700 años de antigüedad, que en el fondo es la fecha real de llegada. Pero estos grupos están conectados con los continentales, con los grupos de Cueva de Fel, de Paliaique, de toda la zona volcánica oriental y también de Última Esperanza. Entonces parece que estos primeros grupos llegan y se establecen, aprovechan distintos ámbitos, distintos ambientes. Última Esperanza, la zona oriental de Paliaique y con el ingreso a la zona norte, por lo menos de Tierra del Fuego, pero en momentos previo a la formación del Estrecho de Magallanes, es decir, había una conexión y Tierra del Fuego aún no era isla, 12.000 y tantos años atrás. Ahora, ¿qué pasó después? Es una gran incógnita todavía, o sea, si sobrevivió parte de esa población en la isla, como decía Flavia, pueden haber regresado, vuelto en distintas ocasiones. Y bueno, ¿qué pasa en el Holoceno Medio, por ahí, ¿no? Entre alrededor de los 6.000, 7.000 años, 5.000 años atrás. Recién a los 5.000 años ya se ve que hay de nuevo presencia humana. ¿Y qué pasa entre medio? ¿Es un hiato de población o bien no, las prospecciones no han permitido hasta ahora descubrir los vínculos, ¿no? Entre ese primer poblamiento y los que siguieron? A nivel de artefactos, y Flavia lo ha estudiado mucho más que yo, hay cierta diferencia entre la cultura material de esos grupos ya del Holoceno Medio, 5.000 años atrás, y los primeros pobladores de Tres Arroyos que vivieron hacia fines de la última glaciación, casi en la transición al Holoceno, o sea, en todo el cambio climático, del calentamiento global de esa época. Y entonces es difícil poder, para terminar la idea, ¿no es cierto?, es difícil poder establecer una conexión directa, evidentemente, entre esos primeros poblamientos de Tierra del Fuego y, por ejemplo, la etnia Selknam. Sería muy aventurado hacer una cosa así. Entonces, pero hay muchos vacíos todavía en la investigación. Sí. Corríjame, don Mauricio, si la pregunta está mal planteada, pero la arqueología nos podría, y este poblamiento inicial, este puente que une el continente con la Tierra del Fuego, nos podría dar alguna respuesta de población. Por ejemplo, nos llama la atención los magallánicos, por ejemplo, que hayan alguna especie en Tierra del Fuego que no hay en el continente, como el puma u otros. ¿Eso lo puede contestar la arqueología también? Es decir, puede constatar ciertas cosas, o presencia de fauna, por ejemplo. Ahora sabemos, por investigaciones que se han hecho sobre los restos óseos de Tres Arroyos, que, por ejemplo, el Milodón llegó el caballo nativo americano, llegó el Smilodon y una pantera. Entonces, evidentemente eso después, registros de eso durante el Holoceno no se conocen. Y también, claro, hay una presencia de rea, ¿no? O sea, un pariente de los ñandú. Pero ¿por qué no pasó el puma? No hay ningún registro de puma hasta el momento. Esa es una incógnita. Sí. Es interesante, puesto que estos cambios en el paisaje entre Patagonia y Tierra del Fuego y también en el contexto del poblamiento inicial, siempre se ha discutido mucho sobre la perspectiva biogeográfica que aporta entender esto tanto para las ocupaciones de los seres humanos como de la fauna. Y en ese sentido se discute mucho la labor o el rol de barrera que pudo haber generado y las repercusiones que puede haber tenido en una población que probablemente era pequeña cuando entró, y esto es tanto válido como para los seres humanos como para ciertos animales que son también predadores como el puma, puesto que, por ejemplo, tampoco entraron pequeños animales como el chingue, claro, por ejemplo, o el ñandú. Sí, o el ñandú tampoco tiene presencia. Tampoco hay en Tierra del Fuego. Entonces, ese es otro encanto de Tierra del Fuego, que ha sido visitado por investigadores del área de las ciencias naturales,
para estudios biogeográficos Sí, de muchos claro. años, de la década del 80, que de todas partes del mundo han trabajado y estudiado el caso de la Isla Grande. Y bueno, también los estudios de Sí. ADN, ¿no es Sí. cierto?, que van poco a poco progresando, Sí, nos pero- irán dando más pistas a futuro de, de estas derivas genéticas y de cómo se fue relacionando unas poblaciones con otras, en fin. Sí, de hecho yo he participado Sí. hace pocos años ¿Ya? en algunos estudios genéticos, específicamente de estudios de ADN mitocondrial, que se traspasa de madre a hija por la vía materna. Y es interesante ver que los restos humanos que se han encontrado a distintas edades, desde hace 3.000 años atrás hasta cerca del presente, en la Isla Grande de Tierra del Fuego, muestran una mezcla grande de orígenes genéticos. Es decir, probablemente está llegando una mezcla grande de población, incluye tanto, por ejemplo, ADN mitocondrial, que es muy característico de los cahuéscar hoy en día, por ejemplo, pero también los otros tipos que están presentes en Patagonia continental, en la zona de Santa Cruz, también están presentes. Y esta mezcla de presencia de distintos tipos genéticos, digamos, de distintos orígenes, también se proyecta esta isla Navarino, por ejemplo, que también es interesante y se da una suerte de símil en miniatura, puesto que en Isla Navarino también, por ejemplo, hay población de guanaco, que no hay en las otras islas hacia el oeste. Entonces ahí hay todo un tema entre biogeográfico y también de cómo se distribuyeron los asentamientos humanos. Y hay un tema importante que complementa estos dos aspectos, es que hay que recordar que hace 7.000 años atrás, en términos del panorama de las sociedades humanas, aparecen un grupo que cambia y que empieza a complejizar las interpretaciones que tienen que ver con grupos que manejaban navegación, los canoeros, los antiguos nómades del mar, y que probablemente tuvieron un rol importante en todas las interacciones que se dieron en las Islas Fueguinas. Oye, doctora Morelo, muy interesante el poblamiento inicial, bueno, de la Patagonia. Me imagino que para los investigadores igual es un nicho importante. Recuerdo hace un par de años nos visitó en esta biblioteca Donald Johanson, que descubrió el esqueleto de la famosa Lucy hace millones de años y estuvo por Magallanes, me parece que de vacaciones, así que alcanzamos a saludarlo, pero en realidad sobre el poblamiento de Tierra del Fuego en particular, para unificar más o menos criterios. ¿De cuántos años más o menos estamos hablando de presencia humana que se ha podido ver a través de sus investigaciones, que son diversas? No sé si tú No. puedes indicar Sí, la sí, no, fecha o en calibrado, yo pienso, Sí, ¿no? claro, Sí, sí. Aproximadamente 12.700 años. Sí. Y esto va en Son fechas tomadas de muestras de carbón, de los primeros fogones. Y encontramos en Tres Arroyos, hasta ahora el único sitio con presencia tan antigua en Tierra del Fuego, hay que decirlo también. Puede que hayan habido otros asentamientos, pero por el momento es ese, que nos ha dado muchas pistas. Y eran 5 fogones encontramos, todavía quedan algunos sectores por excavar, afortunadamente, y con nueva metodología a futuro, ¿no es cierto? Por lo demás fue muy emocionante encontrar esos fogones, encontrarse con un fogón en forma de cubeta de 12.000 y tantos años, ¿no es cierto?, con restos de carbones, con instrumentos líticos de piedra, tallados, de distintas materias primas. Fue una experiencia, a mí me marcó mucho. Entonces ahí también las técnicas de excavación siempre muy finas, nos permitieron recuperar información y ver relaciones entre los distintos fogones. Por ejemplo, en ciertos fogones primaban ciertas materias primas, el pedernal, en otras, no me acuerdo ya qué otras materias primas, pero uno podía llegar a diferenciar incluso por la distribución de los materiales, áreas de actividad en relación a esos fogones. Entonces, bueno, y los restos de caballo nativo asociados, en fin. Sí. Pero la antigüedad es esa. Sí. Redondeando los años. Y doctora,
hablo desde la más completa desconocimiento del tema, pero de repente uno lee artículos, bueno, usted ha publicado muchísimo sobre, por ejemplo, Tres Arroyos, el sitio Marás y varios, y vemos que investigadores vuelven a los mismos, Sí. a los mismos sitios. ¿Se encuentran temas diferentes, la tecnología? ¿Cómo se vuelve, por qué se vuelve al mismo sitio? ¿Se pueden encontrar datos nuevos sobre...? Bueno, yo creo que los estudios de los primeros arqueólogos siempre, y los clásicos, digamos, ya a esta altura son recurrentes, ¿no? Como volver tras los pasos de Junius Baer o de Joseph Van Perer o Annette Laming Perer en este caso. Y de hecho, Mauricio, una de las cosas que lo llevó a Tres Arroyos fue una información que tenía Annette Laming Perer, ¿no? Sí. Y lo mismo fue el caso del abrigo rocoso Marasi 1. Ya. Teníamos información que ella ya había publicado de que podía ser bastante antiguo. En este caso, uno de mis principales problemas de investigación cuando comencé a trabajar en Tierra del Fuego, bajo la guía de Mauricio, era ver qué había pasado justamente con estas poblaciones que quedan aisladas después que se abre el Estrecho de Magallanes hace 9.000 años atrás, aproximadamente. Y en ese mismo minuto, la única evidencia que había era en ese sitio Marasi 1, porque son poblaciones muy, muy poco numerosas y por lo tanto los vestigios arqueológicos que van dejando son escasos. Y bueno, por eso retorné ahí. De hecho, después fui a hacer mis estudios de doctorado a Francia y empezamos a trabajar muy de cerca con la misión arqueológica francesa hasta el día de hoy. Y se recuperaron también muchos datos, incluso los cuadernos de campo de esa época. Pues mucho de ese trabajo además quedó truncado por diversas razones. Y fue muy agradable en ese sentido retomar. Además, se da una casualidad simpática, puesto que en el año 96 empecé los estudios y en Tres Arroyos tuvimos varios inconvenientes con el muestreo de sitios que fueran posteriores a las ocupaciones más antiguas, pero más antiguas de 5.000 años de antigüedad. Y ahí fue cuando Mauricio me sugirió que nos moviéramos a Marasi y también me sugirió que viniera a estudiar los restos de piedra tallada o líticos aquí justamente donde estamos ahora en el Museo Regional, puesto que la misión arqueológica francesa dirigida en la década del 50 por Annette Laming Perer hasta la década del 60 había dejado los materiales de la piedra tallada aquí depositados en el museo. Y así fue mi primera vez que llegué al Museo Regional en 1907. La directora de ese entonces era de Sanka Ursic, que fue muy amable en recibirme y ahí fueron las primeras aproximaciones justamente a esta colección enorme de restos que habían recolectado y que muy poco se había publicado el detalle. Y por ahí fue, yo creo, lo que más me interesó, de esas posibilidades, ¿no?, de acceder a los registros que todavía están disponibles. Lo que yo quisiera agregar también, complementar, es que en realidad los arqueólogos volvemos a veces, o muchas veces incluso, a los mismos sitios, pero con nuevas preguntas. Entonces, porque el avance de la investigación hace que uno se haga nuevas preguntas. Es decir, uno cuando plantea un proyecto de investigación, como en el caso de Tierra del Fuego, se propone ciertos objetivos, se hace ciertas preguntas y busca respuestas. Pero al cabo de un tiempo y de procesado la información, los resultados de eso obligan a nuevas preguntas. Por lo general uno tiene más preguntas que respuestas en la investigación. Y también nos hemos dado cuenta en el transcurso del tiempo que la información que uno obtiene y el avance del conocimiento que se logra, digamos, que el equipo de trabajo logra, como información tiene una duración relativa, es decir, una duración de breve o mediano plazo, porque luego con nueva metodología, con nuevos estudios, se llega, digamos, a generar conocimiento distinto a veces. A veces una hipótesis que se tuvo o el resultado que lleva a una interpretación va a ser modificado por estudios posteriores. Y eso es una realidad, tanto en la investigación histórica como arqueológica.
y es algo que sí tenemos que asumir siempre, digamos. No, muy, muy interesante. El día de hoy estamos conversando con doña Flavia Morelos, doctora en arqueología, y también su colega Mauricio Mazzone, que tiene una más que relación de trabajo, una relación de amistad, se nota desde hace mucho tiempo, y una conversación bien agradable sobre temáticas que son muy, muy desconocidas por el común de los magallánicos que transitamos día a día, y la idea es lograr contestar estas preguntas, que me las planteo yo, pero en realidad que se la plantea gran parte de la población sobre estas temáticas tan interesantes. Pero tenemos más programas. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa para descansar, y luego volveremos con la segunda parte de esta agradable conversación con estos expertos sobre la arqueología en Tierra del Fuego. Muchas gracias. José Fischer fue el fundador del establecimiento cervecero en 1896, que se inició con el nombre de cervecería La Patagona, cuyo nombre fue considerado por la esposa del cacique Aoniquenc, cacique mulato, quien era amigo del señor Fischer. El nombre original fue Fischer Petersen y compañía, y posteriormente Cervecería Polar. Actualmente se llama Cerveza Austral Patagonia. El trineo que está en el Museo del Recuerdo se utilizó para repartir cervezas durante el invierno, funcionando durante 24 años desde el inicio de la cervecería. El trineo se convirtió en un medio de transporte cotidiano en el territorio, debido a la abundante nieve que permitió la utilización de caballos que jalaban los trineos, movilizando a personas y cargas pesadas. Amigas y amigos, bienvenidos a la segunda parte de este capítulo, en el cual estamos trabajando sobre la arqueología en Tierra del Fuego, con invitados muy interesantes, a los cuales estamos tratando de exprimir con una serie de preguntas que en realidad son de diversa complejidad, pero son las preguntas que nos hacemos quienes queremos, la verdad, que aprender de gente que ha trabajado el tema y que es tan generoso de compartir este conocimiento, no solo conmigo, sino que con toda la gente que está mirando el programa en la televisión o a través de las plataformas digitales. En realidad en YouTube la gente sobre un tema específico vuelve y hace comentarios que han sido bien agradables y positivos, así que eso también se agradece. Sobre un tema más general de este poblamiento inicial de Tierra del Fuego, ya hace miles de años, ¿la arqueología nos puede dar alguna respuesta sobre la vida diaria de estas personas o la cotidianidad, que se alimentaban, eran nómades, tenían lugares más establecidos? ¿Hay algún dato que se nos puede entregar? Bueno, desde luego eran grupos nómades y ocupaban determinados territorios. Probablemente fueron avanzando de distintas maneras. No hay que pensar en migraciones así unidireccionales, ¿no? Hay un colega Borrero que ha planteado hipótesis que nuevas generaciones van ocupando distintos valles y que las direcciones del avance pueden ser distintas, ¿no? Por necesidades de cada grupo, por las condiciones de los ambientes, la variedad ambiental, la variedad de recursos, la necesidad de búsqueda de recursos. Pero estos primeros grupos, por lo menos que llegan hace 13.000 años, con fechas calibradas, hace 13.000 años atrás, a lo que hoy es la región de Magallanes, y que llegan a la zona volcánica de Paliaique, Fel, a Última Esperanza y cruzan a Tierra del Fuego,
cuando todavía estaba unida, por supuesto, como dijimos, al continente. Eran grupos que estaban buscando espacios, digamos, para asentarse, o bien, más que asentarse en términos que nosotros lo conocemos, para establecer sus campamentos y cazar y realizar distintas actividades, buscar materias primas. Eso era muy importante, tener el conocimiento de regional y de los recursos que podían obtener. Entonces, saber que la obsidiana podía estar en estas partes, que eran bastante lejanas de acá en realidad, pero el basalto, por ejemplo, en la zona de Paliaique, en fin, y otros recursos. Entonces era un grupo que además de qué se alimentaban, cazaban la fauna que estaba disponible, guanaco, algo de caballo nativo americano que después se extinguió, aves, en fin, recursos marinos también de recolección. Y entonces son grupos que móviles, no tenemos claro todavía el espacio, la territorialidad, cómo se manejaba la territorialidad en forma exacta, pero sí, digamos, eran grupos que estaban moviéndose en el territorio, buscando recursos y así se fue haciendo, digamos, se fueron haciendo estos primeros capítulos de historia regional. Habitaron, además que la mayoría de estos sitios arqueológicos más antiguos están en cuevas, o sea, casas naturales, ¿no? Ah, claro. Y por lo tanto, como les contaba Mauricio hace un rato, hacían sus fogatas ahí y eso quedaba con cierta impronta en el suelo y los restos de carbones que han sido datados también. Y sobre los instrumentos es muy interesante, porque tienen que pensar que ellos tenían que fabricar todo para poder desde cazar, procesar los animales, otros recursos, y las materias primas más importantes eran entonces las rocas, para hacer artefactos líticos, o también en los mismos huesos de los animales que cazaban eran usados para hacer ciertos instrumentos, ¿no? Como por ejemplo punzones o retocadores, que a la vez es un instrumento que sirve para tallar la piedra. Y ahí se iban armando como una suerte de kit de herramientas que los cuidaban bastante. Sí. Obviamente era mucho trabajo obtener y fabricar cada uno de estos restos. Sí, doctora Morelo, bueno, conocemos que su trabajo trasciende diferentes áreas, pero que la producción lítica a usted le ha interesado bastante. Sí. Y se ha perfeccionado sobre ese tema. ¿Qué nos puede contar sobre la producción lítica, la obsidiana y la forma de obtener estos recursos y la tecnología que lo conlleva? Exactamente. En estos últimos 2 años me he interesado por los artefactos líticos, principalmente por esos 2 temas. Por un lado está cómo nos informan sobre la tecnología que tenían, y la tecnología implica conocimiento. El conocimiento implica que hay una transmisión, por lo tanto una enseñanza y un aprendizaje de ciertos conocimientos, porque hay cosas que se pueden imitar tal vez observando simples formas, pero hay otras que requieren un traspaso de información un poquito más abstracta, y ahí es donde es interesante porque indirectamente tienes una vía de acceder a esta transmisión de un conocimiento que requiere un proceso de educación tal vez informal, nada que ver con la que nosotros tenemos actualmente. Y eso ha sido bien interesante y me ha permitido generar ciertas información que relaciona las poblaciones o los restos de un sitio arqueológico con otro, por ejemplo. Y lo mismo las materias primas, algunas materias primas como las obsidianas, que se encuentran en Tierra del Fuego a partir de hace 6.000 años atrás, no en las ocupaciones más antiguas. Pero hace 6.000 años ya está muy entrado digamos, post-contacto, incluso. Se usa estas rocas porque son de excelente calidad y además tienen una suerte de huella digital o impronta química muy característica, lo que permite ubicar el lugar o la fuente donde tienen que haber estado aprovisionándose de esta roca. Y por lo tanto la obsidiana se ha usado para también tener información sobre ya sea la circulación humana o los intercambios, ¿no? Porque la misma roca puede haber ido de mano en mano trasladándose entre distintos grupos. Tampoco hay que pensar que iba de un extremo a otro.
Y así hay datos muy importantes en Tierra del Fuego que se remontan a aproximadamente 4.000 años de antigüedad, donde hay presencia de una obsidiana negra que está ubicada muchos cientos de kilómetros al norte en el lado continental, en Pampa del Asador, casi en el extremo norte de la provincia de Santa Cruz estamos hablando. Ah, mire. Estamos hablando de 500 kilómetros aproximadamente, sí. un poco más de distancia, y se halla en 2 sitios arqueológicos en Tierra del Fuego y en uno en Isla Dawson, también de más o menos esa misma antigüedad, 3.500, 4.000 años de antigüedad, y nos están dando luces sobre, obviamente, el contacto y las relaciones, interacciones que tienen que haber habido, que no sabemos cuál es el mecanismo exactamente, ¿no? Si intercambio, si movilidad de personas, no lo tenemos claro, pero que hay una interacción, y eso ya nos da luces claras sobre la población de Tierra del Fuego, que estaba obviamente relacionada de alguna manera con la de Patagonia continental, o sea, no estaban desconectados. Claro, no, pero es muy interesante porque la gran mayoría de la gente o lo que nos forman en el proceso inicial, en los colegios, a los niños y todo, claro, se notan como un núcleo o grupos muy dispersos y entre este punto y este otro río, pero en realidad, claro, es interesante a través de su trabajo que se logre identificar esta interrelación que da respuesta a estas preguntas de cómo llega la obsidiana. Sé que también trabajó en Isla Dawson este tema, usted también. Exactamente, sí. Don Mauricio Mazzone, bueno, estamos aprovechando de hacerle todas las preguntas a y por haber. Tiene un libro muy interesante que habla sobre los cazadores de Tierra del Fuego, pero habla de ellos después del hielo. Esa, si me puede claro, sí. claro, porque es una segunda patita de ese título. Un título golpeador. Claro. Pero en el fondo es para expresar un poco lo que sabemos de estos primeros grupos que llegaron a Tierra del Fuego, como dijimos antes, hace cerca de 12.700 años atrás, y en un momento en que los hielos se estaban retirando, ¿ah? Entonces, buena parte de los espacios, en los espacios que ellos recorrieron ya estaban libres de hielo. Entonces un poco esa idea, ¿no?, que está terminando la última glaciación y que hay enormes cambios climáticos y en el paisaje, y por lo tanto estos grupos que llegan van a convivir con condiciones ambientales distintas a las preexistentes y que permiten la instalación humana, ¿no? Entonces esa es un poco la idea del libro, y el libro relata justamente, da cuenta de la investigación en este sitio antiguo de Tres Arroyos, de estos grupos llamados paleoindios también, y también cómo estas primeras instalaciones, estos primeros grupos en Tierra del Fuego, están vinculados con los grupos continentales de esa misma época, ¿no? Sí. Y bueno, eso es el primer capítulo que conocemos por el momento de la ocupación humana. Pero también está todo el tema de la perspectiva histórica para adelante, donde hay mucho todavía por investigar. Sí. Hasta llegar a los Selknam, entre otros. A los Helma, a los Hauch y también a los Cahuéscar que tocaban la costa noroccidental de Tierra del Fuego, o los Yamana o Yaganes que tocaban la costa meridional de Tierra del Fuego. Sí. Sobre ese mismo punto me gustaría que me pueden conversar de la relación entre estos descubrimientos del poblamiento inicial y los pueblos conocidos ya en el siglo XIX, así como Selknam, Yaganes, Aoniken y Cahuéscar. De esta relación entre este poblamiento inicial. Antiguamente yo recuerdo haber leído algunos que hablan de proto-Selknam o proto-Aoniken. Ustedes también hablan de este periodo paleoindio. Claro, ¿existe una relación entre estos primeros descubrimientos y el poblamiento posterior de los pueblos originarios que conocemos hoy día? Sé que me enredé la pregunta, pero al punto es que... Sí, obviamente sí es una pregunta compleja, pero voy a partir contestando otra cosa. Primero que es interesante la situación de Tierra del Fuego, porque uno de los pocos lugares donde tiene
clara interacción en tiempos históricos de al menos 3 grupos étnicos, a los que podría sumar a los Haus también como un cuarto incluso, ¿no? Por lo tanto, ya se sabía que había varios pueblos que convivían, digamos, o se sobreponían ciertos espacios de circulación en Tierra del Fuego. Y por otro lado, eso significa que la arqueología también está dando luces sobre esa complejidad de superposiciones e interacciones que pueden haber ocurrido, y por lo tanto, aunque hay, por ejemplo, algunos sitios que tienen una impronta, digamos, en su cultura material, que uno rápidamente los puede ver como cercano a lo que son las descripciones del siglo XIX y principios del siglo XX de los grupos Selknam, ¿no? Cazadores terrestres, de cazadores de guanaco principalmente. Pero también hay un montón de sitios arqueológicos en que uno ve una diversidad enorme de restos que hablan de cosas que probablemente eran distintas, ¿no? No sabemos, no podemos darle una descripción étnica a los sitios arqueológicos, ¿no? Podemos solo decir, tal vez comparar algunos restos de cultura material, algunos vestigios que se parecen más o menos. Pero así también hay muchos enigmas que uno puede plantearle desde la perspectiva de los datos históricos a los sitios arqueológicos. Por ejemplo, en ninguna parte en la etnografía se describe el uso de boleadoras entre los Selknam. Siempre el arma principal es el arco y la flecha. Pero hay sitios arqueológicos en la isla Grande de Tierra del Fuego, es muy común, por lo menos remontándose a 1000, 2000 años de antigüedad aproximadamente, en que hay muchas boleadoras. Entonces, ahí te das cuenta de cosas que, aunque pasaron pocos siglos después del contacto, ¿no?, del siglo XVI, el impacto puede haber sido importante, y dependiendo del grupo étnico al que se trate, porque aunque es menos visible, el impacto que sufrieron los grupos canoeros, Cahuéscar y Yaganes, fue mucho más fuerte que el de los Selknam, que se retrasa mucho y es muy violento, pero restringido a finales del siglo XIX. Hay muchas cosas interesantes ahí de la entremezcla de historia a prehistoria. Sí. Yo me interesé mucho por estudiar a los Selknam desde la perspectiva arqueológica, durante años, digamos, y tal vez por eso ingresé a Tierra del Fuego, más que por las ocupaciones iniciales, porque eso se dio, lo de las ocupaciones iniciales, por datos, y porque al hacer una primera excavación encontramos estos restos antiguos que ya hemos comentado. Pero siempre me atrajo la posibilidad de poder generar nuevo conocimiento de aquellos aspectos que nos estaban vedados por la información etnográfica. En el caso de los Selknam en particular, porque casi toda la información etnográfica estaba referida a los Selknam del sur. Y había muy poca información de los Selknam del norte, porque fueron inmediatamente impactados ellos primero por los buscadores de oro, a partir de 1881, y después por las grandes estancias ganaderas, a partir de 1885, y para qué decir después con la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego. Entonces, claro, hubo muchos cambios, en fin. Ahora, en la vida de ellos, y un impacto tremendo, por supuesto, ¿no? Hasta llegar casi a la extinción, es decir, quedando muy pocos sobrevivientes. Así que, pero a mí siempre me llamó la atención, quise investigar el tema de qué nos podían decir, qué nos podía decir el registro arqueológico que pudiera ayudarnos a reconstruir aspectos no conocidos de esta sociedad, ¿no es cierto? Que ya la etnografía ya no nos podía decir, porque los últimos descendientes ya habían perdido el uso del lenguaje, las costumbres, en fin. Entonces, muchos terminaron como domadores de caballo en estancias o en otras actividades. Bueno, y a través de estos estudios arqueológicos, de esta arqueología Selknam, llegamos al punto que menciona Flavia, que en realidad hasta dónde el registro arqueológico
relativamente reciente, los últimos 1000 años, en territorio ocupado por los Selknam, hasta dónde esos restos de la cultura material son realmente de los Selknam o son de otros grupos, ¿no? O bien si la cultura Selknam también evolucionó, cambió, en fin. Yo siempre he pensado, digamos, hasta el momento, que las ocupaciones Selknam, digamos, podrían remontarse un poco en el tiempo, más allá del registro histórico. Pero eso hay que demostrarlo, claro. Hay ciertas, así como hay algunos cambios, como el de la boleadora que menciona Flavio, también se ven ciertas continuidades. Por ejemplo, hay registros de 700 años atrás, 1000 años atrás, que dan la impresión que a nivel de cultura material hay mucha semejanza con los Selknam. Entonces yo siempre he planteado un poco eso. Anne Chapman, por ejemplo, sí, destacada investigadora, ¿no es cierto? Ella era más partidaria de pensar que la presencia Selknam en Tierra del Fuego era reciente, era más reciente. Yo todavía sigo en esa hipótesis de una mayor antigüedad de los Selknam o de sus antecesores directos, pero eso hay que demostrarlo con futuros estudios. O sea, también estoy abierto, y yo creo que todos estamos abiertos, a que si hay otra información a futuro que demuestre lo contrario, bienvenida sea. Sí, la información genética está informando más bien mucha diversidad, lo que un poco efectivamente nos da la razón en lo confuso que puede ser la interpretación de los restos arqueológicos. Un aspecto interesante también de destacar es que en tiempos históricos efectivamente los sitios arqueológicos se da cierta continuidad, pero cambian algunas cosas. Por ejemplo, todos los registros que hay de la fabricación de puntas de flecha con vidrio. Sí. Y eso hay efectivamente varios de los sitios que trabajó Mauricio, se encontraron muchos de los desechos de vidrio que pueden ser interpretados ya sea que eran para restos de la fabricación de puntas de flecha o de otros instrumentos como los raspadores. Es decir, aunque fue violenta digamos, el impacto en la sociedad de Selknam de tiempos históricos, alcanzaron a convivir, digamos, en algunos años. Por lo tanto, ahí hay información muy importante que da la arqueología, que nos la da la etnografía. Y la incorporación de piezas metálicas también. Ellos utilizan de naufragio o por contacto, en fin, y aprovechan esos nuevos materiales, esas nuevas materias primas. Sí. Don Mauricio, y bueno, también a ambos que se dedican a la arqueología y también de bastante trabajo en terreno. Una duda general, ¿cómo se llega a un sitio arqueológico? ¿Por datos? ¿Por el conocimiento previo que dice, bueno, acá debe haber algo por las condiciones? De verdad que dentro de la inmensidad de la Patagonia y la inmensidad de Tierra del Fuego, ¿cómo se llega a un descubrimiento? Hay distintas formas, claro, como por ejemplo la llegada a Tres Arroyos. Simplemente porque había un dato, don Mateo Martínez, sabía que había una cueva en Tres Arroyos, en el norte de Tierra del Fuego, en la estancia que en ese tiempo era don Carlos Descourvier, y que habían encontrado restos cerca de enterratorios humanos. Y también se había hecho un pequeño sondeo por Saxon, claro, pero también Annette Lamin, como tú dijiste antes, también había hecho un pequeño sondeo. Y entonces, en ese caso, llegamos por el dato y, bueno, decidimos hacer una excavación de sondeo en un sector y nos dimos cuenta que tuvimos suerte simplemente de dar con un espacio en que la roca de la pared del fondo se hundía y daba espacio para donde realmente estuvieron instalados estos primeros grupos humanos y empezaron a aparecer restos de fauna extinta, actualmente extinta. Esa es una forma, digamos, por datos o a veces por casualidad. Y la otra manera, que es la que más usamos en realidad, es la manera de plantearse un proyecto de investigación con preguntas en un sector determinado. O sea, por ejemplo, ¿cómo vivieron? Nos interesa ver cómo vivieron los cazadores recolectores de los últimos siglos en la zona de Marassi. Ya. Entonces se delimita un área y se hacen prospecciones. Y hay ciertas metodologías de prospección.
en que uno decide establecer ciertas zona o franja de territorio, se recorre tratando de cubrir toda la superficie y bueno, y hay varios métodos, por ejemplo, unas son superficiales. Flavia, por ejemplo, ha incorporado a eso algo que es muy positivo, prospecciones no solamente las superficiales de recorrer y barrer la superficie y registrar lo que hay, sino que también hacer sondeos, muestreo, ir sí, haciendo muestreos. Muestreos subsuperficiales donde la vegetación cubre todo, obviamente uno no va a ver nada. Entonces es un método de detección. Y es especialmente muy adecuado cuando tienes restos humanos que son muy visibles. Encontrar un artefacto de piedra en cientos de metros cuadrados es muy difícil. Pero, por ejemplo, un conchal, que son, digamos, los restos de conchas desechadas, amontonadas en un espacio más o menos grande, deja una huella que es fácilmente detectable con un pequeño sondeo, una excavación pequeñita. Entonces eso ha sido bien útil y se ha recorrido bastante. O sea, uno camina bastante. O sea, efectivamente uno va a pie observando el suelo. Por eso hay una postura arqueológica, diría yo, así con la cabeza agachada, que es como muy característica. Sí. Y bueno, antes que se nos vayan los minutos, que nos queda muy poquito, no me permitiría despedir el capítulo sin conocer, en realidad, en el ámbito de la investigación, cuáles son en qué están, cuáles son sus proyectos más cercanos. Yo sé que, señora Flavia, con la enorme responsabilidad que es dirigir el instituto, queda muy poco tiempo, me imagino, para la investigación, pero ¿cuáles son sus trabajos más recientes o los que está pensando hacia el futuro desarrollar? Bueno, acabamos de terminar con Mauricio un proyecto que buscaba justamente explorar las interacciones entre tres grandes islas fueguinas. Bueno, Tierra del Fuego, obviamente, Isla Dawson e Isla Navarino. Y esperamos continuar con un proyecto enfocado más bien en los últimos 2000 años, ¿no? Que apunta mucho a esta consulta que tú nos hacías sobre los Selknam. Y Mauricio ha estado abocado en eso, en realidad, también en este último tiempo, ¿no? Sí, bueno, mi tema de interés en los últimos años ha sido estudiar los fogones Selknam y ver de qué manera en el fondo hacían sus fogones y qué implicancia tenía eso en términos de organizar el campamento, aspectos que están vinculados también con la organización social. ¿Qué nos pueden decir los fogones? Entonces, eso es un tema que me ha atraído mucho en estos años, que fue mi tesis de doctorado, porque yo acabo de terminar mi tesis ahora que soy joven, al final de la carrera, y bueno, sé que hay un interés de la Universidad de Magallanes por publicarlo en forma de libro, así que ese ha sido como un tema que me ha guiado en los últimos años. Y esto partió por los fogones, esos 5 fogones que mencionaba antes, de estos grupos antiguos de 12.000 y tantos años atrás. Pero estos son fogones recientes, ¿no es cierto? Son fogones Selknam y también pre-Selknam o grupos antecesores de los Selknam, dentro del rango de los últimos 2000 años y en el norte de Tierra del Fuego. Entonces, porque también por el tema que considero que el fogón tiene que ser considerado como una unidad de análisis más dentro de lo que son el estudio de los contextos arqueológicos. Entonces, a veces el fogón lo miramos así, lo mencionamos, pero el hecho ya de hacer estudios sistemáticos de los fogones nos puede entregar mucha información. Entonces, un poco la tesis defiende esa idea de valorizar el uso de los fogones y de desarrollar ciertas metodologías para que potenciar la información que puedan darnos. No, creo que sí. En términos de generación de nuevo conocimiento. Sí. Y doctora Morelos, para ir terminando, ¿cómo encuentra, saliendo un poco del tema de la arqueología, pero en realidad cómo encuentra ahora ya estos próximos 50 años del instituto? ¿En qué pie
Estamos organizando varias actividades, sí, la verdad es que con mucho entusiasmo estamos encarando estos 50 años, tratando de generar mucha actividad y de incluso aumentar el contacto entre lo que es el instituto, ¿no? Y todas sus áreas de investigación con la comunidad en general, que es un agrado, que visitan mucho y vienen de todas partes del mundo probablemente, pero queremos especialmente abocarnos a la comunidad magallánica en este aniversario y esperamos que así se sienta. Claro, tiene un centro de documentación envidiable, espectacular. Sí, estamos ahí recién empezando a mover todo el material y un laboratorio de digitalización que está disponible para muchas iniciativas, ¿no? No, pero sería un gusto. Bueno, amigas y amigos, la verdad que fue una conversación muy agradable con don Mauricio Mazzones, con doña Flavia Morelos. Muchas gracias por su tiempo, su disposición y entregar su conocimiento a la comunidad. Y bueno, invitar también a la comunidad que nos siga a través de las diferentes plataformas y en UMAC Televisión, esta serie de conversaciones y de programas sobre temas tan interesantes que pocas veces se pueden ver en televisión abierta. Así que un agradecimiento a la Universidad de Magallanes, UMAC TV, al Instituto de la Patagonia y al Museo Regional, que en una buena conexión estamos trabajando para llegar el conocimiento a las casas. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo e invitar también a la gente en sus casas que siga con la programación de UMAC Televisión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.